¿Notaste que los ojos de Bob Esponja eran pequeños puntos negros cuando saltó sobre la espalda de Patricio? Pero cuando termina debajo de él, ¿sus ojos son círculos azules normales nuevamente? Aquí hay 26 errores que te perdiste en Bob Esponja. El primero en nuestra lista es el soplador de arrecife. Aunque este es un episodio corto y nadie dice una palabra, todavía tiene algunos errores. Lo primero que hace Calamardo es arreglar una flor junto a su puerta principal, pero más adelante en el episodio, la flor y su maceta han desaparecido y no vuelven a aparecer. También hay otro error con la puerta principal de Calamardo. Nunca ha habido un escalón junto a su puerta principal, pero está sentado en uno al final del episodio. En este episodio, muchas cosas desaparecen. Mira este clip. La ventana del primer piso en el costado de la casa de Bob Esponja está allí en la primera escena, pero desaparece en la siguiente. Tampoco está ahí en esta escena, así que tal vez el error no sea el hecho de que falta, sino que no debería haber estado allí para empezar. Ago desaparece en esta escena. Calamardo está en una hamaca, pero en la siguiente escena, cuando Calamardo se está comiendo, la hamaca y los corales que la sostienen no se encuentran por ningún lado. El siguiente episodio que estamos viendo es el hermano del anterior, llamado Té en el domo del árbol. Este es genial, y estoy seguro de que reconocerás estas escenas, no solo del episodio, sino también de los memes. Si bien este es un episodio tan bueno, hay algunos errores que quizás no hayas notado, así que veámoslos, comenzando desde el principio del episodio. Este error fue rápido, pero sucede mucho en todas las temporadas. Cuando Bob Esponja guarda los binoculares, se inclina y sus dos dientes se vuelven amarillos. Ni siquiera necesitas ralentizar este clip. Es así de notorio. Es bueno para nuestras diversiones, pero no bueno para la reputación del creador. El siguiente error ocurre poco después. Mira el cinturón de Bob Esponja. Esa pequeña ardilla está en problemas. ¿Lo viste? Todo su pantalón está allí, pero cuando saca el libro, el lado derecho de su cinturón desaparece. Cuando Bob Esponja va a la cúpula del árbol de arenita por primera vez, pasa por estas puertas donde se drena el agua. Hay una gran luz roja intermitente en todo, pero cuando Calamardo y Patricio se acercan por primera vez a la casa de arenita, mira la parte de arriba. Donde se supone que está la luz roja, no está allí hasta que se acercan. Otro error extraño ocurre con arenita. Nunca antes habíamos visto líneas de cuadrícula, pero en esta escena de Bob Esponja rebotando en la parte de arriba, de repente hay líneas de cuadrícula por alguna razón. ¿Por qué están allí? ¿A dónde van? Si te gustan los videos de Bob Esponja, no olvides dar like y suscribirte al canal, si no tendrás 10 años de mala suerte. El siguiente es Vecinos Náuticos Traviesos, y los errores comienzan bastante temprano en este. ¡Felicitaciones! ¿Viste eso? Lo veremos en cámara lenta, pero cuando Calamardo tira su ropa, él lanza su delantal, 2 pares de calcetines y su camisa marrón. Pero si miras de cerca, verás la camisa marrón 2 veces. ¿Desde cuándo Calamardo usa calcetines? ¿Alguna vez lo hemos visto usarlos? Hablando de calcetines, mira los calcetines de Bob Esponja en estos 2 clips. En la primera escena, el error es más sutil. Las tiras azules en los calcetines de Bob Esponja desaparecen por un segundo. Pero en el segundo clip, ambas tiras desaparecen por un tiempo y reaparecen aleatoriamente, mientras Bob Esponja se mueve. Este siguiente error también sucede con Bob Esponja. Las pestañas de Bob Esponja actúan de manera extraña en la escena. No están allí al principio, y mientras habla con Gary, sus pestañas aparecen, luego desaparecen y luego reaparecen de nuevo. ¿Alguien más notó lo pequeño que se ve Gary? Este es uno de los episodios más antiguos, pero todavía se ve muy pequeño en comparación con otros episodios de la primera temporada. ¿Viste lo que le pasó al velero en la escena? Está ahí flotando casualmente, pero alrededor del momento en que Bob Esponja dice eso, parpadea brevemente y se vuelve transparente. Al final del episodio, Calamardo comete el error de dejar a Bob Esponja y Patricio solos. Cuando regresa a su casa, lleva una bolsa de supermercado y un llavero. La próxima vez que vemos una toma de sus pies, no hay bolsa ni llavero. Si sabes algo sobre Bob Esponja, además del hecho de que es una esponja, entonces sabes que es incapaz de obtener su licencia de navegación. El primer error que veremos aquí sucede con la señora. Puff. Se pone el casco sin correr ningún riesgo cuando se trata de Bob Esponja. Apenas cubre su cabeza.
pero eso cambia más adelante, donde se ajusta mejor y cubre la mayor parte de su cabello. También, justo después de la escena, vislumbramos la carrera de obstáculos, pero nada de eso aparece cuando Bob Esponja comienza a conducir. Bob Esponja se desliza por el tobogán grande para entrar a la biblioteca y puedes ver la silla negra al lado. Pero cuando se acerca a la silla y se sienta, el tobogán debería haber sido visible, pero ya no está. Bob Esponja levanta una mano y claramente tiene 4 dedos aquí, pero cuando Patricio se pone el sombrero de vaquero en la cabeza, su mano derecha tiene 5 dedos en lugar de 4. A lo largo de una buena parte del episodio, el número 18 aparece en el costado del bote. Incluso puedes verlo aquí mientras conducen, pero cuando se detienen en la señal de alto y más allá, el número ha desaparecido. Este siguiente error es un poco extraño. Cuando Patricio sale corriendo de la casa de Bob Esponja, a la casa le falta una ventana. Pero esa no es la parte más extraña. En el lado izquierdo de la roca de Patricio hay una línea azul alrededor. El siguiente es uno de los favoritos de los fanáticos, llamado entrega de pizza. Sin duda reconocerás estas escenas icónicas. Este es un episodio muy querido, pero desafortunadamente no es perfecto. Así que veamos qué errores se cometieron. Los errores ocurren desde el principio y no es muy difícil pasarlos por alto. Una vez que lo ves, el ancla en el sombrero de Bob Esponja es más grande en el reflejo de la mesa que en su cabeza. Cuando Calamardo es atropellado por la roca, mira sus ojos. Puede que sea difícil de ver en tiempo real, pero en cámara lenta puedes ver que sus ojos se vuelven del mismo color que su piel por un segundo. Ese es solo uno de los muchos pequeños errores por parte del creador. Cerca del final del episodio, finalmente se entrega la pizza. Mientras el cliente grosero está hablando, mira dónde la parte superior de su aleta se une a su cabeza. Mientras avanza, se desconecta ligeramente de su cuerpo. Justo después, un Bob Esponja desconsolado cae al suelo y llora. Cuando lo hace, sus pies están mirando hacia los lados, pero en la siguiente toma están mirando hacia arriba. Curiosamente, al final del episodio, vemos que la casa del cliente estaba justo al otro lado de la calle del crustáceo cascarudo todo el tiempo. Esto es muy gracioso, pero se supone que el cubo de carnada está al otro lado de la calle, no en la casa del cliente. Si quieres conocer cada detalle del mundo submarino de Bob Esponja, prepárate para sorprenderte. Quédate hasta el final, porque hay un error impactante que cambiará tu forma de ver la serie para siempre. Empezamos con esas famosas botas mandonas y el uniforme revolucionado por la hija del señor Cangrejo. En temporadas anteriores, ella estaba a cargo de modernizar el crustáceo cascarudo, pero resulta que en las vacaciones de verano, las ideas nuevas se llevan una sorpresa. En un primer plano, mientras Perla le entrega un nuevo menú a Bob Esponja, sus mangas se esfuman y quedamos viendo solo su piel amarilla. Es como si el uniforme mismo decidiera tomarse un descanso y dejar que Bob mostrara su esencia. Y por supuesto, no olvidemos esas botas mandonas, un guiño a la moda del pasado que aún sigue dando de qué hablar. Continuamos con el error del peluche ejecutivo, ese acompañante diseñado para reducir el estrés mediante 5 pagos fáciles de 9,95. En una toma, el peluche luce un cuerno en la cabeza, pero en la siguiente, el cuerno desaparece misteriosamente, transformándose en algo que parece un caballito de mar. Para añadirle más sabor a la escena, cuando el señor Cangrejo se muestra abatido en su escritorio y Bob Esponja se acerca, el peluche simplemente se esfuma, dejando a todos con la duda de si solo era una ilusión o si en fondo de bikini los objetos también tienen vida y caprichos propios. Y hablando de caprichos, el uniforme del señor Cangrejo es otro enigma visual. Conocido por lucir un estilo redondeado y perfectamente definido en la mayoría de las escenas, en algunas tomas su vestimenta se transforma en cortes angulares, como si el mismo uniforme adoptara 2 personalidades distintas. Es un cambio sutil, pero que rompe la continuidad y que nos hace preguntarnos si incluso el vestuario de un personaje tan emblemático puede tener un mal día.
El caos continúa en el episodio Bubble Buddy, donde la magia de la animación se vuelve aún más evidente. Allí, la Krabby Patty que Calamardo agarra por primera vez luce normal, adornada con lechuga. Pero en un corte posterior, la lechuga desaparece y la hamburguesa se muestra compuesta solo por queso. Es como si, en un juego de luces y sombras, el queso quisiera robar todo el protagonismo. Para colmo, se menciona que Bubble Buddy es intolerante a la lactosa, y sin embargo, en una toma, la esquina superior de Bob Esponja muestra queso en pleno despliegue. Por si esto no fuera suficiente, la esquina derecha del cuerpo de Bob Esponja se mueve de forma casi autónoma, siguiendo el movimiento de la gran nariz de Calamardo, y en el reflejo, el sombrero de Calamardo desaparece, generando aún más confusión en medio del humor. No todos son personajes en este mar de errores, también los textos y menús se unen a la fiesta. Durante una visita a la casa de Patricio, cuando Bob Esponja se dispone a leer una carta, la palabra The Rock se presenta con 5 H en una toma y con solo 4 en un primer plano, una discrepancia que, aunque sutil, añade otra capa a la confusión. De igual forma, en la cocina del crustáceo cascarudo, los precios del menú deciden tomarse el día libre, mostrando únicamente los nombres de los productos como si en fondo de bikini hasta el costo de la comida se volviera irrelevante. La locura no se detiene ahí. En uno de los momentos más insólitos, Calamardo aparece con una pierna extra, sumando a las 4 habituales una quinta que nadie pidió. ¿Será que estaba probando un nuevo estilo o simplemente fue un error en el diseño? Lo cierto es que este toque inesperado nos deja con la sensación de que todo puede pasar en el fondo del océano. Y mientras los personajes se transforman, la animación de los objetos cotidianos también parece tener mente propia. La espátula de Bob Esponja, tan característica por sus 3 agujeros, aparece en un corte como un bloque sólido de metal, sin ninguna perforación, como si hubiera decidido dejar de ser lo que es. Al mismo tiempo, el suelo del restaurante cambia de color, pasando de un vibrante verde a un azul profundo en cuestión de segundos, como si el piso estuviera siguiendo su propio estado de ánimo y retándose a sí mismo a ser diferente en cada toma. Para complicar aún más el escenario, la bolsa con la inscripción «Mantener comida» muestra una escritura que varía en su tono. En un plano se ve descolorida, con un rojo apagado, pero en otro, al acercarse, las letras se vuelven mucho más oscuras y definidas. Es otro de esos detalles pequeños que, a pesar de parecer insignificantes, logran capturar la atención de los observadores más atentos. Y no podía faltar el robot del señor. Cangrejo, ese personaje que, a pesar de ser mecánico, presenta errores tan humanos. En varias escenas se le ve sin la camisa blanca que supuestamente debería estar debajo de su camisa azul. En ocasiones, la camisa reaparece fugazmente y luego se desvanece de nuevo, generando una inconsistencia vestuario que resulta tan absurda como divertida. Luego llegamos al episodio Wormy, donde la animación se toma unos descansos inesperados. En una escena en la que Arenita presenta a sus criaturas justo cuando Bob Esponja está por hablar, ¡puf!, sus pestañas desaparecen por un instante, para volver a aparecer en el siguiente corte sin explicación. Y mientras Arenita se aleja en bikini, sorprendentemente aparece en traje y casco al llegar a la puerta, como si hubiera hecho un cambio de vestuario instantáneo. Acompañando todo esto, durante una carrera entre Bob Esponja y Patricio, burbujas aparecen en el domo de Arenita, donde lógicamente no debería haber agua, añadiendo otra pizca de desconcierto al caos. Si creías que eso era todo, aún quedan algunos errores en la lista. En varias escenas, objetos cotidianos toman vida propia. Un frasco que Bob Esponja deja caer se esfuma justo tras el primer plano de una mariposa. El brazo de Bob desaparece en un momento crucial de la acción. Una manzana que Patricio lleva en su casco asciende en el aire para luego desvanecerse misteriosamente. Y hasta unos calcetines junto a la puerta del crustáceo cascarudo se esfuman cuando el barco se aleja, como si cada objeto tuviera su propio plan de escapatoria. Aquí es cuando te pido que te unas a esta tripulación submarina. Dale like y suscríbete ya. Porque si no lo haces, quién sabe, quizás Bob Esponja decida esconder tu calcetín favorito en las profundidades del océano
o dejarte sin la mejor de las bromas en fondo de bikini. No querrás que te pase algo raro, ¿verdad? Continuamos con la avalancha de errores en el segmento La supervivencia de los idiotas. En esta parte, el entorno natural se muestra en total caos. Las criaturas que habitan en el domo de arenita se desplazan con normalidad a pesar de la ausencia de agua, como si la nieve y el agua fueran simples detalles accesorios. Mientras tanto, en una escena, la manta de Sandy aparece en la cama en un momento y luego, sin previo aviso, se desvanece, dejando a todos perplejos. Sumado a esto, una tabla de madera que estaba detrás de Bob Esponja aparece y desaparece entre tomas, dando la impresión de que hasta los objetos inanimados tienen su pequeño acto de magia. Para rematar, en una escena, Patricio luce dientes afilados que aparentemente aparecen de la nada, y en otra, Bob Esponja pierde sus pies de manera inexplicable. Además, en un momento culminante, Bob Esponja aparece con hielo en la cabeza. Este hielo se disipa al acercarse a un árbol y reaparece en cuanto se reúne con Patricio, como si estuviera jugando al escondite. La escena final es de lo más surrealista. Mientras Sandy habla en el fondo, vemos a Bob Esponja y Patricio moverse de manera natural, pero sus bocas permanecen fijas, congeladas en el tiempo, y cuando la imagen se desvanece hacia los vasos en la mesa, todo lo demás sigue la transición suave, menos los vasos que, de repente, irrumpen en pantalla como si quisieran ser las estrellas del final. Cada uno de estos errores es una muestra de la magia accidental que se esconde tras bambalinas en fondo de bikini. Desde uniformes que pierden partes esenciales hasta objetos que se olvidan de existir en el momento preciso, la animación se convierte en un espectáculo de imprevistos que nos invitan a reírnos de lo imperfecto y a disfrutar de la diversión no planificada. Y ahora, para recapitular, en este video hemos visto 18 errores que hacen de Bob Esponja un universo aún más loco y divertido, desde las botas mandonas y las mangas desaparecidas, pasando por peluches misteriosos, uniformes cambiantes y textos con personalidad propia, hasta un mundo en el que hasta la naturaleza y los objetos se comportan de forma inesperada. Si te ha gustado este repaso al grano y te diviertes tanto como yo observando cada detalle absurdo, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Queremos saber cuál fue tu error favorito y si crees que se nos pasó alguno. Antes de despedirnos, te invito a que mires el siguiente video que aparece en pantalla, donde descubrirás aún más locuras de fondo de bikini.